¿Por qué la clase media es cada vez más pobre? 13 razones. Estados Unidos es la mayor potencia de la historia y ningún otro imperio se le compara, aunque es probable que China lo supere económicamente dentro de poco tiempo. Aún así, su supremacía reina hoy y algunos de sus dominios se extenderán por varios años, incluso luego de la arremetida China. Por ejemplo, militarmente ni siquiera China o Corea del Norte lo eclipsará en el mediano plazo. Pero, ¿qué hizo tan grandes y poderosos a los Estados Unidos? La respuesta te sorprenderá. No fue su ejército, tampoco el tamaño del país, ni sus recursos naturales. El motor de la nación fue su clase media. A ella, a su creatividad y trabajo, se le deben las innovaciones, la cultura, el desarrollo y el poder estadounidense. No obstante, sorprendentemente, la clase media de ese país está desapareciendo. El Pew Research Center reveló un análisis en el que se muestra cómo desde inicios del año 2016, la clase media había decaído en unas 203 ciudades de las más grandes de ese país. Y la tendencia continúa ahora mismo, empeorada por la crisis del 2020. Y tal vez no te sorprenderá saber que si es un patrón presente en la primera economía del mundo, también se replica en otros países como Latinoamérica. Para entender el efecto de réplica que tiene en los Estados Unidos y el declive de su clase media, te invitamos a prestarle atención a esta entrega. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El estudio del Centro de Investigación Pew se llevó a cabo entre 2000 y 2016 y tomó en cuenta el área metropolitana de 229 de las ciudades estadounidenses más grandes. Sus resultados muestran que la clase media norteamericana se está disolviendo en dos direcciones, una minoritaria, la que se integra en capas superiores mediante el acceso a empleos especializados que son muy bien remunerados. La otra dirección, la mayoritaria, implica la caída de la clase media en las capas más bajas, con menores ingresos. La tendencia tiene alcance nacional y ha durado, al menos, 3 décadas, según el mismo análisis. Lo que nos debe preocupar es que esta tendencia al empobrecimiento de la clase media no es exclusiva de los Estados Unidos. También está presente en América Latina y en otras partes del mundo. Y no debemos ser ajenos a este fenómeno. La influencia de Estados Unidos sobre el resto del planeta es ineludible. Por eso, sus consecuencias incidirán en cómo será el mundo en el futuro. El que los Estados Unidos deje de ser un imperio cambiará la economía, la política y la cultura durante siglos. Para estar preparados y entender este fenómeno, es muy importante que repasemos y reflexionemos sobre sus razones. Por eso hemos hecho una selección con 13 causas o razones. Ellas explican por qué la clase media estadounidense es cada vez más pobre. Número 1. El estancamiento de los salarios. Esta razón se combina con la inflación para configurar lo que se llama compresión de la clase media, o middle class squeeze, en inglés. Y es que aunque los sueldos han aumentado nominalmente, han permanecido relativamente estancados cuando se ajustan por inflación. Datos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo indican que, entre 1964 y 2014, los salarios promedio han aumentado nominalmente 700%, hasta alcanzar actualmente los $20 por hora. Pero cuando se ajustan por inflación, es decir, cuando se determinan los salarios en términos reales durante el mismo periodo, nos encontramos que el aumento real de los salarios ha sido de apenas 8% en 50 años. Número 2. La inflación. Junto al estancamiento de los salarios se combina el encarecimiento del coste de vida, en particular salud, educación y vivienda, para empobrecer a la clase media estadounidense. Entre 2005 y 2015, la inflación en servicios médicos superó el índice de precios del consumidor todos los años. El efecto de este dato se hace evidente si se toma en cuenta que el IPC es una medida de inflación a la que suelen atarse los aumentos de sueldos en los Estados Unidos. La inflación en educación es aún más pronunciada. Entre 1978 y 2008, las colegiaturas universitarias aumentaron 1.120%.
Con los diplomas universitarios cada vez más fuera del alcance de la clase media, esta no puede obtener los empleos mejor remunerados que le permitirían afianzarse en su posición o ascender en la escala social. Atrapada entre estos dos obstáculos, otro estudio del Pew Research Center confirma que el empobrecimiento de la clase media se ha extendido desde 2015 en adelante y así se redujo a menos del 50% de la población original. Para entender este declive, hay que tomar en cuenta que en 1971 la clase media incluía al 61% de los estadounidenses. La perspectiva empeora porque este estudio del Centro Pew es justo anterior a los efectos de la crisis del 2020. Esto nos permite concluir que la clase media se ha reducido y empobrecido aún más hoy. Número 3. Altos niveles de deuda. La clase media estadounidense tiende a desbocarse al consumir usando el crédito. Una encuesta de la Reserva Federal muestra que la deuda promedio de los hogares estadounidenses en 2018 era de 122% de su ingreso anual. Aunque este dato mostraba una mejora con respecto al 140% de relación deuda-ingreso en 2010, lo cierto es que evidencia que los ciudadanos de ese país viven atrapados en un hoyo de deudas mucho mayor al de sus ingresos. Con su dinero comprometido en pagar las tarjetas de crédito y otros préstamos, la clase media estadounidense no puede ahorrar para planes de retiro, y lo peor es que queda a merced de cualquier contingencia para caer en la pobreza. Número 4. Tasas de interés históricamente bajas. Al mismo tiempo que, desde 2008, la política de tasas de la Fed ha beneficiado a un sector de la clase media, formado por propietarios de negocios y de inmuebles, con bajas tasas de interés, también ha perjudicado a esta clase en general. Esto se debe a que los rendimientos por tener ahorros de cuentas bancarias y bonos están en su punto más bajo en décadas. Cuando a eso se le suma la inflación, el resultado es que una buena parte de los bienes de la clase media no generan retornos. Peor aún, se desvalorizan por generar un rendimiento menor a la inflación. Así, a medida que pasa el tiempo y la Reserva Federal no sube las tasas, la capacidad de compra de su dinero, de sus pocas inversiones y ahorros, se erosiona. Con el aumento de la inflación en lo que va del año, la Fed podría estar más dispuesta a subir las tasas, pero ya ha anunciado que no lo hará en el corto plazo. Una alternativa sería invertir en bolsa, pero algunas de las otras razones se conjugan para excluir del mercado bursátil a un amplio sector que, por ejemplo, tendría que aumentar su endeudamiento para comprar acciones, algo que es inviable. Número 5. Pobres hábitos de ahorro. Esto no es una razón externa a la clase media. Por lo contrario, aquí queda en evidencia cómo ella misma se sabotea. Según la Reserva Federal, la tasa de ahorro en los Estados Unidos en 2016 era de un pobre 5,7%, menos de la mitad de lo que era 50 años antes. Aunque esta cifra incluye no solo a la clase media, sino también a los trabajadores, muestra a todas luces que la clase media tampoco ahorra. Este es un hábito que la caracteriza desde la Revolución Industrial. Como te habrás dado cuenta, es posible que esta baja capacidad de ahorro tenga que ver con el autoendeudamiento del que te hablamos hace un momento, y sin duda, la adicción al plástico de los estadounidenses influye, pero eso no es todo. También existe la posibilidad de que los hogares estadounidenses simplemente están funcionando sin una planeación de sus finanzas, sin un presupuesto, una condición absurda y vergonzosa en la élite de la clase alta, quienes incluso contratan especialistas para poner en orden sus finanzas. Número 6. Crecimiento de la desigualdad por ingreso. Según el informe de riqueza global 2016 del Credit Suisse, la clase media estadounidense es la que reúne más riqueza de los 21 países más ricos del ranking global. Pero, a la vez, esta misma clase social ocupa el último lugar cuando se examina el porcentaje de la riqueza nacional que posee, con menos de 20%. En síntesis, es cantidad, pero no calidad. Esta cifra refleja la desigualdad de ingreso y de riqueza en la que se configura una pirámide social formada por una minoría en la cúspide, la de clase alta, la cual acapara la riqueza. Según el Banco Mundial, en 2019, el 1% de la población estadounidense, la que está integrada por los más ricos, poseía cerca del 25% de la riqueza del país, mientras que la clase media, poco menos del 50%, solo posee menos del 20%. Te preguntarás, ¿dónde está el resto? Está en manos de corporaciones y el gobierno, y por supuesto, en ínfimo porcentaje en el gasto de la clase trabajadora. Aunque hay otros países más desiguales que los Estados Unidos,
Lo cierto es que la disparidad entre los que más tienen y la clase media es uno de los factores que son, al mismo tiempo, causa y a la vez consecuencia de su empobrecimiento. En 2019, el mismo Banco Mundial ubicó a los Estados Unidos como el segundo país más desigual del mundo después de China, usando el coeficiente de Gini, ideado por el estadístico italiano Corrado Gini, como forma de medir la desigualdad. Número 7. Efectos de la recesión de 2008. La crisis financiera del año 2008 era el fantasma de la clase media estadounidense, hasta que la crisis del 2020 vino a meterle más miedo hace un año. Pero los efectos de la crisis de 2008 no son solo psicológicos. Luego de un crecimiento espectacular entre 1997 y 2007, en el que los precios de los bienes inmuebles superaron por mucho a la inflación, estos se hundieron con el desastre de las hipotecas subprime en 2008. La caída de los bienes raíces supera, por mucho, la caída del ingreso promedio de la clase media. Entre 2001 y 2013, la primera alcanza 28%, mientras que la segunda es del 4%. Si se toma en cuenta que la riqueza neta o el patrimonio de muchas familias de clase media estaban puestas en el capital que valían sus viviendas principales, esta caída es una buena radiografía de su empobrecimiento. Número 8. Creciente dependencia de trabajos de medio tiempo. Pocas características como esta permiten retratar también el declive de la clase media estadounidense, porque su dependencia a trabajos de medio tiempo o cargados de informalidad es una declaración de precariedad laboral. Según datos de la Oficina de Estadísticas del Trabajo en 2017, más de 70 millones de personas eran empleados a tiempo parcial por razones económicas. Esto significa que estas personas no cubrían la semana laboral de 35 horas porque no podían encontrar trabajos que les pagasen suficiente o que demandasen sus habilidades profesionales. La misma oficina indicaba que esta cifra había caído desde los 90 millones de personas que alcanzó justo después de la recesión de 2008, pero que aún así es la más alta desde el año 1993. Hace un momento te contamos cómo han aumentado las colegiaturas universitarias y su efecto, que ha alejado a la clase media de las universidades. La Reserva Federal calcula que un estadounidense con título universitario gana 80% más que uno que solo haya podido pisar la universidad o que haya desertado por no poder pagar la costosa matrícula. Pues bien, a medida que los hijos de la clase media estadounidense no pueden obtener la educación que les permita conseguir empleos bien remunerados, se ven obligados a depender de empleos parciales, mal pagados. Con ellos se ven impedidos a su vez de brindarles a sus hijos una educación de calidad, por lo que generaciones enteras caen en espiral por la escalera de la movilidad social hacia los peldaños más bajos. Número 9. La raza como motivo de desigualdad. Por si no fuera suficientemente preocupante la desigualdad de ingreso y de riqueza, hay que sumar la desigualdad racial y de género. Brookings muestra que a los hogares afroamericanos e hispanos les resulta más difícil ascender por la escalera social. Ambos grupos han mejorado sus ingresos en las últimas décadas, pero todavía están por detrás de los hogares blancos. Si la comparación se reduce a afrodescendientes e hispanos, a estos últimos les resulta más fácil el ascenso social que a los primeros. El mismo centro de investigación hizo unos hallazgos interesantes. Por ejemplo, es más probable que niñas afroamericanas asciendan en la escala social de que lo hagan los niños de color. Esto podría sugerir un vínculo entre ser afrodescendiente y varón y la pobreza basada en la discriminación. Por esto, aunque la clase media estadounidense se ha hecho con los años racialmente más plural e inclusiva, al menos en teoría, cabe preguntarse si podrá mantenerse racialmente diversa. Número 10. El lugar de residencia. Como en pocos países, en los Estados Unidos tu éxito en la vida depende de tu código postal. No en balde, la serie que mostraba a los jóvenes más ricos de los Estados Unidos se llamaba Beverly Hills 90210. Una investigación de la Universidad de Oxford encontró que las oportunidades de ascenso social de un niño pobre que haya nacido en Charlotte, Carolina del Norte, son 9% menores si se comparan con las de uno nacido en San José, California. Número 11. Políticas familiares poco amigables. Basta tomar en cuenta el costo de una guardería en los Estados Unidos para comprender cómo las familias con hijos ven su presupuesto menguar mes a mes. Otros servicios asociados a la crianza también constituyen gastos que empobrecen a los hogares de clase media. Pero la situación es incluso anterior a que los niños nazcan. Aunque hay políticas contra la discriminación en el trabajo de mujeres embarazadas, no se hacen cumplir.
Debido a ello, más mujeres embarazadas no tienen acceso a trabajos bien remunerados, lo que empeora la carga de deudas una vez que las familias deben afrontar los gastos del bebé por venir. La administración Biden se ha propuesto cambiar este embate, con la intención de mejorar lo que llama infraestructura social en su plan más amplio de recuperación de la infraestructura física, pero aún no tiene la herramienta en las manos. Número 12. Las deudas de los estudiantes universitarios. Si pese a todas las dificultades que te hemos mostrado, una familia logra enviar a sus hijos a la universidad, al terminar, estos no cruzan la puerta que los llevará a una mejor vida instalados en la clase media, o incluso en la de los ricos. No. Al terminar la universidad, deben pasarse largos años pagando la deuda que contrajeron para obtener su educación de primera. Lo disfuncional del sistema es que la educación universitaria debería servir para que subas en la escala social, no para que decaigas en ella. Pero esto último es lo que se impone en los Estados Unidos. Número 13. La sensación de bienestar se ha erosionado. Muchos estadounidenses creen que no tendrán una vida mejor que la que tuvieron sus padres. Y lo peor, imaginan que sus hijos no vivirán mejor que ellos. Una encuesta de la CNBC encontró en 2017 que solo el 21% de los estadounidenses creía que la vida de los niños del futuro sería mejor que la de los adultos de hoy. En 2007, un 34% de la población tenía esa creencia. Esto muestra una sociedad más pesimista sobre su futuro, incluso antes del trauma que trajo la crisis del 2020. El problema es que las élites no pueden paralizarse en el escepticismo y el miedo, y la clase media es, precisamente, una élite. Consciente de eso, durante otro momento de crisis económica, la Gran Depresión del año 1929, el presidente Franklin Roosevelt dijo que a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Estados Unidos podría convertirse en un país con apenas una clase formada por una minúscula minoría de ricos que comparten el país con una inmensa mayoría de pobres. La administración actual del presidente Biden está haciendo su mejor esfuerzo para evitar algo así. Para ello, ha propuesto un plan de recuperación económica y otro de financiamiento a la infraestructura. El primero ya está sirviendo para impedir que más estadounidenses se hagan pobres. El segundo, que todavía falta por aprobar, debería servir para que más pobres pasen a formar parte de la clase media y esta busque consolidarse. Pero no hay forma de saber si tendrá éxito. Si fracasa, aunque una minoría se vuelva rica más allá de toda medida, lo cierto es que el país se hará más pobre y, por ende, más inestable socialmente. Esa inestabilidad hará a los Estados Unidos más débil. Y la historia nos enseña que los grandes imperios se derrumbaron desde adentro, a medida que se hicieron más frágiles en sus entrañas. Luego, los bárbaros vinieron a saquear las ruinas. ¿Cuántas de estas causas manifestamos sin siquiera haber pisado los Estados Unidos? ¿Aún consideras que esto no es tendencia global? Calidad de ahorro e inversión que superen con creces al monstruo de la inflación. Planeación financiera. Previsión. Tomar conciencia de ello es un primer paso. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 13 razones por las cuales la clase media se está haciendo cada vez más pobre. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.